Bienvenidos una vez más a la Escuela de la Vida. En el día de hoy quisiéramos hablar un tema que reviste mucha importancia en la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. Siempre hemos oído hablar de personas que sufren de depresión, como que viven con una insatisfacción permanente, que a veces como que nada le llena, como que nada le satisface. Personas que muchas veces uno cree como que están muy bien, personas que, muchos estudiantes, personas que tienen trabajos más o menos estables, personas que viven del arte, personas que viven, e incluso personas muy activas, que viven del deporte, que viven de muchas actividades dedicadas al arte. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona que esté en un vínculo permanente, constante con otra persona, que el trabajo que realice como que no le satisfaga, que no le llene? Común en los estudiantes. Muchas veces personas que son muy buenos estudiantes, jóvenes, que dedican buena parte de su vida al estudio, que se entregan, que son honestos, que tratan de hacerse un espacio en la vida, como que de repente, como que todo se le apaga. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué uno puede decir, no, que me siento deprimido, como que no le encuentro sentido a la vida? Son aspectos que uno le preocupa que aparezcan en personas jóvenes, porque personas adultas, personas que ya tienen toda una vida, menos mal, pero personas que apenas abren sus ojos a la vida, personas que todavía le falta mucho, es decir, se están abriendo espacios en la vida. ¿Cómo es posible que no le encuentren sentido a la vida? Y eso es algo que nosotros debe preocuparnos, en el sentido de que vivimos en una sociedad donde la juventud decimos que es la esperanza, es decir, toda sociedad depende de esa masa de relevo que tienen justamente, ya sean las autoridades, ya sean personas que tienen responsabilidades en diferentes áreas de la vida de una nación, de un país, y que justamente dicen no, que la juventud es el relevo y que la juventud es la que está llamada a ocupar esos espacios. ¿Y cómo es posible que nosotros no podamos tener un relevo de personas que se vayan formando, que uno vea que hay valores que se van cimentando, que van formando parte de una conducta, de un comportamiento, de personas que puedan crear un liderazgo y que ese liderazgo se base precisamente en lo mejor que debe exhibir una sociedad? Y entonces lo estamos delegando todo eso en jóvenes que están en la escuela, que están estudiando, que están yendo a la universidad, y que haya tantas cosas que le llamen la atención, que no sea precisamente el estudio, porque yo quiero que ustedes sepan una cosa, los amigos que nos siguen, que nos ayudan. Cuando hablamos de música urbana, cuando hablamos de personas, de jóvenes que buscan la diversión a toda costa, como que es una música que a veces no le llena, como que no lleva un mensaje que uno pueda captar, que le permita justamente una correspondencia adecuada con el estilo de vida que debe llevar todo joven, y básicamente cuando está tratando de formarse en la etapa más productiva, porque uno a veces piensa que la temporada o la época o el espacio de vida más productivo es cuando ya uno es una persona madura, una persona de 30, 40, 50 años, que ya ha vivido buena parte de sus experiencias, y probablemente descuide que cuando uno está joven, cuando una adolescente, ya sea femenina o masculina, que rebasa los 15, los 18, los 20 años, que ya va pasando de la adolescencia a la juventud, que es la época donde la mente se le abre y es un desafío, que es la parte que es mi forma muy personal de ver las cosas, cuando la mente se vuelve más creativa, cuando uno trata de encontrar un espacio en la vida donde colocarse, donde ubicarse, definir una vocación. Lo de la vocación, que muchas veces uno no sabe explicarla, pero la vocación son cosas que nos llaman la atención y uno quisiera como enrumbar su vida, dedicarse a esos aspectos. Pero otras veces
uno muchas veces no sabe definir todo aquello. Y a veces hay un mar de confusión en la que uno se desenvuelve aún siendo joven. Y es la época para mí más productiva, porque es la época donde la mente se le abre, donde el sistema de defensa que tenemos, que es el sistema hormonal, es probable que muchas veces no nos demos cuenta que los cambios más profundos en la vida de una persona se dan por la acción de las hormonas. Básicamente, ese juego que se va dando desde los 13, los 14, los 15, 16 años, que cuando la hembrita comienza a abrir los ojos y ve que existe un ser humano de sexo opuesto y viceversa. El joven, cuando comienza a fijarse en la jovencita, que es la época donde se le abren uno la inteligencia, la habilidad, y que precisamente es la época donde uno tiene que tratar de prestarle toda atención. Miren, el deporte, ¿en qué época se desarrolla el deporte? Las personas que se dedican al deporte son jovencitos que pasan los 12, los 13, los 14 años, cuando se ven más activos. Cuando los jóvenes buscan la diversión, lo mueven justamente cuando ya van pasando, cuando ya se creen que van camino a un estado un poquito de más madurez y que requieren divertirse. Todo eso que es un mar de confusiones porque muchas veces no saben manejarse psicológicamente o no hay una orientación que le permita a ellos ver cuál es el camino a seguir. Y es justamente todas esas confusiones lo que lleva a esa enfermedad incurable que muchas veces le llamamos el estrés. Es el estado de desgano, el estado de que si estoy estudiando y de repente hay otra cosa que me llama la atención y a veces no somos capaces de definir un horizonte. Entonces, vamos a entender qué es lo que significa el estrés o vamos a tratar de reflexionar y analizarlo. El estrés no es cansancio. El estrés no es agotamiento. El estrés es un estado psicológico de insatisfacción permanente, o no que sea permanente, sino que trata de irse sedimentando y acumulando. El estrés es presión psicológica. La presión psicológica que no es definida claramente porque es algo que está recibiendo el cuerpo y a veces viene más por la mente que por carga de trabajo. A veces dice, no, es que hoy tuve un día horrible, hoy tuve un trabajo en la oficina que me agotó totalmente. Pero hay personas que son capaces de trabajar todo un día, se dan un baño y están nuevecitos, como que se repusieran de una vez. Significa eso, que no es la actividad física la que provoca el estrés, sino una especie de preocupación psicológica. No sé si es porque tengamos deudas, que muchas veces nos envolvemos en cuestiones que tenemos que cumplir y no encontramos la mejor forma de saldar todo aquello. No sé si es compromisos que a veces uno hace y que muchas veces no puede cumplir. Muchas veces no solamente compromisos económicos o compromisos de dinero, sino promesas que le hacemos a amigos, promesas que le hacemos a nuestros padres, promesas, cosas que nos proponemos en la vida y como que se nos aleja la forma de conseguirlo. Entonces, el estrés viene marcado por todo aquello, es un cúmulo de cosas que acumulan, que vamos acumulando en la mente, en la psiquis, en nuestro diario vivir. Y eso se va sedimentando y en lugar de expresarse como cansancio, es como si fuera un peso que llevamos encima. Es como un fardo de cosas que vamos arrastrando y eso se refleja de mil maneras en el organismo de uno, que muchas veces la respuesta no tanto como enfermedad, porque cuando uno es joven, el sistema de defensa que tiene es que le permite a uno rebasar muchas de esas cosas, pero sí la presión psicológica, la que vamos acumulando y la que no nos permite rendir lo mejor que quisiéramos. Entonces, eso que puede estar sucediendo en un jovencito de 14, 15, 16 años, cuando está ya en su fase de colegio o cuando ya está por comenzar la universidad, o en principio, cuando está
entrando al mercado laboral, cuando está aprendiendo a hacer muchas de las actividades modernas que nos trae la tecnología y que muchas veces nos llaman tanto la atención que quisiéramos irnos en esa dirección. Pero como el mar de confusión es tan amplio, no nos permite definir claramente qué es lo que queremos en la vida. Y como no sabemos qué es lo que queremos en la vida, acumulamos cosas y muchas veces esa orientación que necesitamos no nos llega en nuestro hogar, no nos llega de nuestros padres. Siempre salimos a buscarla en un amigo, en alguien que creemos o en alguien que vemos que es exitoso, y ese éxito se basa en tal o cual actividad, y muchas veces uno dice, bueno, si yo hago eso a lo mejor me sale bien. Pero en la vida de uno, lo único que le sale bien a la larga es como la vocación que más o menos vamos definiendo en la vida. Es las áreas de trabajo en las que quisiéramos enrumbarnos, y eso requiere de una buena orientación, que venga de una persona que pueda ser amiga, que nos pueda dar una orientación adecuada y que no sea precisamente los amigos que hacen que nos reunimos con ellos simplemente por conveniencia. No porque venga de una persona que tenga una formación académica, una formación ya un poquito acrisolada, que esté basada en valores. En la vida lo primero que tenemos que crear son los valores. Mientras uno no aprende a entender lo que significa la familia, nosotros tenemos que darnos cuenta que la familia es el primer hogar donde uno se forma. Hijos que no son fruto de un padre y una madre que puedan transmitirle, darle esos valores iniciales de lo que significa un matrimonio, casi siempre llevan una vida desordenada a la larga. ¿Por qué? Porque no hay un padre que le pueda servir de modelo, no hay una madre que le brinde a veces todo el cariño que necesita, porque el apoyo psicológico es tan sutil, que basta con que uno sepa que su madre lo quiere, o que su padre respalda, y que uno es productivo ante su padre, productivo en el sentido de que las cosas que están haciendo, sus padres lo ven bien. El matrimonio es el primer valor, porque es allí donde comienza la familia. La unidad básica, fundamental de una sociedad es la familia. Si nosotros no tenemos familias que se desarrollen en un ámbito donde el padre, la madre son los que van criando sus hijos y dándole el ejemplo, sirviéndole de base, que es lo que ellos tienen que ir asimilando, probablemente no salgan personas como la sociedad lo requeriría o lo quisiera. Personas que tengan el sentido de la responsabilidad. La responsabilidad es la hermana mayor de la voluntad. Cuando uno hace las cosas porque le salen y pone todo su empeño, lo primero que tiene que tener por orientación es la responsabilidad, el cumplir con su deber. Ese cumplimiento con el deber, eso es fundamental y es una de las virtudes más hermosas que tenemos que cultivar desde jóvenes, porque cuando uno asiste al trabajo y ese trabajo lo realiza, lo hace bien no porque tiene un supervisor o porque tiene alguien que está encima de él, sino que una persona que se siente crecer al hacer bien las cosas, que entiende el sentido de la excelencia, que todo lo que hace trate de hacerlo bien. Es excelente como estudiante, es excelente en las tareas, es excelente y exigente a sí mismo en toda tarea que se propone. Ese es otro de los valores que tiene que ir cultivando todo joven, toda persona. Personas que amen y respeten a los demás. Cuando uno encuentra a un joven que es capaz de darse cuenta que el otro tiene valores como lo que él tiene, que es una persona que se va a abrir camino en la vida, y uno es capaz de entender que el otro existe y que el otro tiene derechos y que también tenemos deberes porque estamos en una sociedad. Eso es fundamental. El altruismo, el saber que el otro existe, el saber que el otro es importante, el saber que el otro debe ocupar un espacio en la vida. Ese es uno de los valores fundamentales para uno crecer en sociedad. Darnos cuenta que en la vida el triunfo requiere trabajo,
que el trabajo es el mayor de los valores a los que podemos aspirar. Todo que se consiga con facilidad, la misma facilidad le ayuda como a resbalar y a irse por lo más cómodo y por lo más fácil. El joven tiene que darse cuenta que el trabajo es la vía para conseguirlo todo. Todo lo que yo consiga, y lo consigo en base a mi esfuerzo, es algo que yo pueda consolidar y darme cuenta qué es lo que significa el sentido de pertenencia. La pertenencia es lo que yo he logrado conseguir en base a mi esfuerzo, en base a mi trabajo, en base a mi capacidad, en base a mi inteligencia. Conseguir la cosa fácil nunca puede ser un valor para nadie, todo lo contrario. Todo lo contrario. El facilismo es el que lleva a la sociedad al descalabro que muchas veces vemos de los jóvenes que caen en vicios, que caen en el alcohol, que caen en la droga, que caen en cuántas cosas. El facilismo. Y el facilismo solamente se combate con el sentido de que hay que conseguir las cosas con la ley, en base a la buena lid, en base al trabajo, a la inteligencia, al esfuerzo, porque usted puede decir, esto es mío porque me lo gané. Es mío porque es fruto de mi trabajo, es fruto de mi inteligencia, es fruto de mi esfuerzo. Así que todos esos valores, la familia, el trabajo, el estudio, la vocación, son elementos clave para que los jóvenes puedan deshacerse de una enfermedad que no tiene cura, que se llama el estrés. El estrés nos agota internamente, nos roba la energía, nos roba la fuerza, la inteligencia no funciona y precisamente por eso es que muchas veces caemos en depresión. La depresión es un trabajo que se ha venido haciendo internamente por la sociedad en la que yo me desenvuelvo, donde no encuentro valores, donde todo lo que encuentro es el facilismo, y ese facilismo me conduce justamente a los desvíos de conducta que muchas veces podemos mostrar y exhibir. Nosotros tenemos que aprender a luchar contra el estrés. El estrés es una presión psicológica que muchas veces el origen no lo podemos establecer con claridad. Y como no lo establecemos con claridad, se va acumulando, es acumulable, bioacumulable, es decir, en el organismo vamos acumulando presiones y esas presiones muchas veces nos desequilibran psicológicamente y no nos dejan ser una persona de bien. Y no, que es lo peor, no poder utilizar las capacidades innatas, esas capacidades internas que traemos porque lo hemos heredado. ¿Y lo hemos heredado de qué? No solamente de papá y mamá, porque papá y mamá lo único que aportan es lo somático. Nadie hereda inteligencia. Dice, no, porque fulano es tal y fulano es tal y una gran persona, es una lumbrera en la sociedad. No, eso no se hereda. Toda la inteligencia que tiene el ser humano lo adquiere del medio ambiente. Recuérdense que nosotros somos un cuarto de papá y un cuarto de mamá. Es decir, nosotros somos mitad padre-madre y luego un medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente es que la mitad de lo que somos lo heredamos de la naturaleza. Son cosas que muchas veces uno no le entiende. Entonces, en la medida que yo puedo conjugar los valores que heredo de papá y de mamá, los valores que puedo adquirir en la escuela, los valores que yo aprendo en el aspecto religioso, que yo soy un cristiano, que soy un hijo de Dios, que soy un respetuoso de los demás, del altruismo, de todo aquello que es lo sano, lo productivo de la sociedad, es lo único que me ayuda a cimentar una personalidad. La personalidad es el perfil que vamos definiendo en la vida, y aquella persona que es capaz de definir una personalidad en base a valores crece no solamente con verticalidad, no como una persona de bien en la sociedad, sino como una persona que inspira respeto. Inspirar respeto es una persona que cultiva el conocimiento. Una persona con conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En todas las áreas de la vida. Porque el conocimiento no es unidireccional. El conocimiento es polidireccional.
Son tantas las cosas que vamos aprendiendo, porque cuando jóvenes, cuando uno va en la etapa crítica, como le decimos, 13, 14, 15, esa parte de la adolescencia que precede a la juventud, y cuando entramos a la juventud, cuando nosotros vamos adquiriendo conocimientos que nos conducen a definir esa personalidad, es cuando más productivos somos y cuando heredamos y absorbemos lo mejor que viene de la sociedad, con el peligro que también le da en que uno se desvía con mayor facilidad. Por eso es que el hogar es tan importante, por eso que la familia, por eso que el matrimonio son instituciones que tienen que mantenerse todo el tiempo, porque son las instituciones, las primeras instituciones que se formaron en la sociedad. Primero la familia, papá y mamá, que es lo que nos dieron origen, y después papá y mamá cuando se vinculan, que crean lo que es el matrimonio, que son de las instituciones más primitiva, más antigua, más longeva, y que es la que se mantiene hasta hoy en día, y que lamentablemente con la caída de los valores es lo primero que comienza a derrumbarse. Cuando uno comienza a corroer la base de un matrimonio, está destruyendo la institución que le da mayor estabilidad a la sociedad, a un país y al mundo. Precisamente los valores tienen que comenzar con el matrimonio, con la familia, con esa juventud que se levanta, que es capaz de absorber lo bueno. Y absorber lo bueno implica esfuerzo, implica estudio, implica trabajo. Es decir, todo en la vida se mueve en base a los valores. Y esos valores tienen que comenzar en casa y luego el joven, porque cuando uno logra en la primera etapa de su vida ir definiendo su personalidad en base a valores, ya camina solo. ¿Por qué? Porque hay como una especie como de tendencia. Si yo aprendí a hacer el bien, yo hago el bien el día de hoy y me doy cuenta que el bien es lo correcto. Pero si aprendí a hacer el mal y me gusta hacer el mal, yo sigo por ahí porque ahí no tengo freno. El bien va casi siempre cuesta arriba. Pero cuando uno aprende a encontrarle sabor y valora eso, uno comienza a elevarse, 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 y es el perfil de personalidad que tenemos que aprender a crear. Entonces, eso que le llamamos estrés es ese desorden psicológico interno de no saber qué es lo que buscamos en la vida, de no saber claramente dónde que nos vienen los problemas, de no definir claramente qué es lo que yo busco en la vida. Entonces, esa enfermedad incurable, tenemos que comenzar a curarla con los valores. Esos valores que heredamos en la casa, en la escuela, en la misma sociedad, y que nosotros podemos comenzar a perfilar y aprovecharnos y formar de ello nuestra propia personalidad. Toda persona tiene que definir ese perfil particular, eso que lo distingue de los demás. Comenzar a ser auténticos. Esa autenticidad, eso de ser uno mismo, no se ve en la sociedad. Casi siempre lo que se ve en jóvenes que copian lo que hacen otros. Ven modelos afuera. Y nosotros, aquí en la escuela de la vida, lo que tratamos de perfilar son personas que busquen dentro de sí su propio modelo. No hay mejor modelo en el mundo que ese que uno define en base a su propia personalidad, en base a sus propios valores, en base a sus sueños en la vida, en base a lo que usted anhela, a lo que usted quisiera llegar. Una vocación que surja precisamente de esas inquietudes innatas que nos ha dado la naturaleza, de ese movimiento que nos damos en la sociedad, y al movernos en la sociedad vamos definiéndonos a nosotros mismos, porque vamos descubriendo el ritmo de nuestra propia particularidad. Es como si hubiese una música que solamente le escucha uno, una música que solamente la baila uno, una música que es la única que me satisface y me llena. Ese perfil es lo único que nos permite a nosotros luchar contra el estrés, definir claramente qué es lo que buscamos en la vida. Y eso nos permite a nosotros ir disipando preocupaciones, disipando temores, dejando fuera la duda, porque tenemos la firme convicción que mi modelo es mi propio ser, eso que llevo dentro, eso que me permite ser auténtico. La autenticidad
muy pocas personas lo tienen como perfil en su personalidad. Y eso es lo que tenemos que crear en la sociedad. Para combatir el estrés, tenemos que buscar los valores en que sustentamos nuestra propia personalidad.